Continuamos a fondo y hay visitas que por allí nos eximen de mayores presentaciones. Está con nosotros Susana Estochero, dirigente sindical a nivel provincial, a nivel nacional, primera mujer de haber integrado la CGT nacional en la República Argentina. Y En en fin, Latinoamérica. en Latinoamérica, una trayectoria política, gremial realmente fantástica. Susana, gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenas noches. El pasado 23 de septiembre tuvo lugar en Santa Fe la normalización de la CGT regional Santa Fe, precisamente, un hecho muy trascendente, muy importante, del cual también tuviste la oportunidad de participar, ¿no? Sí, realmente fue un hecho de mucha trascendencia para el movimiento obrero santafesino porque llevábamos muchos años de una CGT o una Confederación General del Trabajo manca porque representaba un sector del movimiento obrero y el otro sector no estaba representado. Si bien no había otra agrupación sindical, sí no estaban todas las organizaciones juntas. Llevó mucho trabajo, hubo 3 intentos de normalización, 3 convocatorias y bueno, hubo un trabajo, la verdad que muy minucioso de parte del compañero que vino de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, del compañero Otero, de intentar allanar divergencias y proponer soluciones para que todas las organizaciones de Santa Fe del movimiento obrero estén integradas en la nueva conducción. Y se logró después de muchos años, muchísimos años. Y considero que es un paso trascendente por la realidad actual de nuestra provincia, pero específicamente por la realidad actual del país, del entorno geopolítico en el que nos estamos moviendo y del futuro en vistas a el año 2023. Claro, seguramente. Entonces, realmente estoy feliz con esta normalización. Susana, ¿cómo ves el mundo paritario actual, a donde prácticamente se está en estado paritario permanente? Bueno, creo que es una opción interesante que encontró el sindicalismo argentino para correr atrás de la inflación. El general Perón siempre decía que los precios aumentaban por el ascensor y los salarios por la escalera, porque al hacerse una paritaria anual, cuando terminamos el año, nuestro salario no vale nada. Entonces, encontrar una posibilidad de negociación periódica dentro de un mismo año, teniendo en cuenta la inflación de los meses anteriores, en este caso se están hablando de paritarias de 6 meses previos o 3 meses previos, y con posibilidades de sentarse nuevamente a los 3 meses o a los 6 meses, hace que el salario no se deteriore tanto y que el poder adquisitivo real de las compañeras y los compañeros trabajadores se logre sostener, aunque corramos de atrás, lo sostenemos mejor. Claro, exactamente. De cualquier manera, a esto que tiene que ver con la inflación, por ejemplo, habrá que encontrarle alguna solución a nivel nacional, porque si no es una cosa... Obvio, pero el tema de la inflación, al tema de la inflación le tienen que encontrar una solución el gobierno nacional, Claro, sí. con medidas que tienen que ver con los sectores especulativos en nuestro país y los sectores del comercio en general. Por ejemplo, todos sabemos que los rubros que más aumentan son los de alimentos, y especialmente dentro de los alimentos de menor precio, que son los que consumen los más humildes de nuestro país. Entonces acá hay un direccionamiento de aumento de precios dirigido específicamente por 7 u 8 corporaciones económicas supermercadistas de nuestro país, dirigidas a expoliar a los más pobres y a los más humildes. Entonces, acá tiene que haber una política que entiendo no es fácil de encontrar, no es fácil de lograr,
y mucho menos de convencer o de persuadir a quienes tienen que resolver esta problemática. Pero pienso que en el tiempo el gobierno está tomando algunas decisiones que tienden a controlar este desborde. Parecería que estos últimos 2 meses está como estancándose la inflación, o sea, estancándose no quiere decir que descienda, pero sí quiere decir que no siga aumentando. Y eso genera un alito muy pequeñito de esperanza respecto de cómo las medidas económicas que se están tomando van a repercutir favorablemente en evitar que se siga desbordando la inflación. Nada está controlado, nada tiene una solución concreta y los que seguimos sufriendo siempre somos los de más abajo de la escalera, ¿no? Seguro. Sí, pero lo que vemos es que hay un intento de lograr estabilizar lo que dicen generalmente los que hablan de economía, lograr estabilizar la macroeconomía para luego estabilizar la economía concretamente. Veremos en los próximos meses qué es lo que se logra y creo que todo esto también está relacionado con los cambios que se están produciendo en nuestra región y que tienen que ver en cómo se perfila el futuro de los pueblos de América del Sur. En este sentido, ¿ves con buenos ojos la gestión de Sergio Massa, de esta especie de superministro que es Sergio Massa? Yo todavía no puedo hacer un análisis contundente sobre la política económica. Creo que ha logrado algunos acuerdos importantes, ha logrado recuperar recaudación para el Estado, que era un momento muy crucial y muy difícil para la Argentina no tener recursos propios para frenar cualquier escapada, porque nosotros vivimos de presión en presión en nuestro país y con un sector, lamentablemente un sector de nuestro país que no comprende que todas las decisiones políticas que individualmente se toman repercuten colectivamente y repercuten en lo cotidiano de todas las familias argentinas. Entonces, la evasión, la especulación, todo el tiempo estar mirando porque allá va mejor, aquel país es mejor, el otro tiene mejor aquello, me quiero ir de Argentina. Todo ese cúmulo de consignas que se esgrimen permanentemente para denostar a nuestro país tienen repercusión política y económica en la cotidianeidad de los precios y de los salarios. Entonces, yo creo que está todo el gobierno nacional, no solamente el ministro Sergio Massa, sino todo el gobierno nacional está intentando encontrar la política que le permita gestionar mejor para los más humildes. Y a veces hay que tomar medidas que no se comprenden en forma inmediata y que no tienen repercusión inmediata, sino que van a tener repercusión en el largo plazo. Pero que si no las tomamos nosotros, si no las toma nuestro gobierno, si no la toma el gobierno de nuestra coalición política, vamos a sufrir muchísimo más y van a sufrir mucho más los que menos tienen si lo hace otro tipo de gobierno. ¿Y cuánta tarea gremial hace falta en este momento, ¿no? ¿Cómo ves la política sindical de estos tiempos? Que convulsionada. Sí, muy convulsionada. Con anuncios como que van a ser un partido político, con ese tipo de anuncios que uno, la verdad, se sorprende. Bueno, pienso que el movimiento obrero siempre vivió en este tipo de situaciones.
por una razón o por otra. Siempre hay debates internos respecto de la mirada de cada uno hacia dónde hay que ir, cuál es la mejor política a implementar, con qué gestión del gobierno me llevo mejor, quién me representa mejor lo que yo pienso. Pero lo importante es sostener la unidad del movimiento obrero, sostener la gestión en unidad del movimiento obrero. Sí, la semana pasada estuvo a punto de romperse, pero al mismo tiempo nosotros estábamos construyendo la unidad en Santa Fe. También participé de la normalización en el departamento de Las Colonias, donde también se logró la unidad. Ahora se está trabajando en Rosario. Digamos, hay un avance del movimiento obrero en conjunto para lograr la unidad en todas las delegaciones del país, que se ha logrado hasta ahora. Creo que llevan algo así como 50 delegaciones normalizadas. Y por otro lado, en la interna propiamente dicha a nivel nacional, surgen ruidos y surgen discordias, pero es lo típico, es lo natural, es lo que debe pasar si estamos vivos, si estamos en democracia. Discutir no hace mal, pelearnos no hace mal, lo que hace mal es dividirnos. O sea, el debate político nos hace crecer, el debate político nos hace encontrar nuevas estrategias cuando pensamos que están agotadas, pero lo que nos lleva al abismo siempre es el corte, la división, el ir uno para acá, el otro para allá y empezar a confrontar. La famosa grieta. No sé si grieta, porque en el movimiento obrero siempre estuvimos con divisiones, pero por ejemplo un sector atacaba pero el otro no respondía. Entonces, bueno, atacaba uno solo y el otro no respondía, claro. Entonces no se formaba nada. El tema es sostener todo ese debate y toda esa diferencia legítima de opinión, de razonamiento político, de visión sobre el futuro, contenerla adentro de la Confederación General del Trabajo y digamos, construir a partir de ella nuevas herramientas para el futuro. Esta construcción de un espacio político sindical que intermedie e interfiera y se proponga participar electoralmente es algo que quizás nos lleve a propuestas interesantes de integrar el movimiento obrero nuevamente en las opciones legislativas o de diferentes áreas de conducción del Estado, como fue históricamente el justicialismo. Claro. Porque el justicialismo tenía tres ramas, la política, la femenina y la gremial. Y el 33% de los cargos eran para las mujeres y para el movimiento obrero. Hoy no tenemos ninguna de las dos cosas. Bueno, gracias a Dios se sancionó la ley de paridad y ahora tenemos un poco más las mujeres. Pero el movimiento obrero como tal quedó excluido, incluso dentro de nuestro propio partido, de la toma de decisiones respecto a la confección de postulaciones políticas, sí. ¿No? Susana, en el marco de lo que estábamos comentando hoy al principio, de la situación general, nacional, ¿cómo está el sector de la sanidad y particularmente en la provincia de Santa Fe? El sector de la sanidad está complicado porque estamos atravesando las secuelas de la pandemia. Entonces tenemos muchísimas compañeras y compañeros que sufren distintas reacciones a tanto dolor, a tanto esfuerzo, a tanta entrega. Y muchas secuelas son psicológicas y muchas personas no las ven, no las perciben y no las tratan rápidamente. Entonces, esta cuestión estamos tratando de afrontarla desde las organizaciones sindicales para encontrar un mecanismo de abordaje de esas patologías que muchas de ellas tienen un nombre histórico, depresión o lo que fuere, ¿no? Un nombre
típico de un padecimiento psicológico, pero que no tiene la expresión típica de ese padecimiento psicológico. Entonces hay una demanda permanente de soluciones a distintos conflictos que se originan en la pandemia. Claro. Aunque la pandemia aparentemente la tenemos superada, a esta pandemia de COVID-19 la tenemos superada, lo cierto es que la secuela en los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud es general, y no solo en la Argentina, es en el mundo entero. Hay muchas compañeras y compañeros que dejan el lugar de trabajo, que toman decisiones equivocadas, que están malhumorados, que no hacen lo que corresponde y hacen otra cosa. Y todo está relacionado con la pandemia y sus secuelas en nuestro personal. ¿Y desde el punto de vista salarial? Bueno, desde el punto de vista salarial nosotros estamos ahora reunidos para actualizar la actividad asistencial, que es justamente la que estuvo en el frente de batalla, porque quienes trabajan en los laboratorios o en las droguerías no estuvieron en el frente de batalla. Nosotros estamos ahora para actualizar la paritaria en octubre, se vencía lo acordado para este año. Y bueno, empezamos con las dificultades de siempre, con la discusión eterna, donde el sector no tiene financiamiento y el financiamiento es escaso para abordar nuevos aumentos. Y empezamos con toda una discusión que ya la conocemos porque, digamos, yo que hace tantos años que estoy... es histórica, es permanente, es la misma de siempre y tiene siempre la misma solución. Pero tenemos que atravesar ese camino. Uno tiene la idea que las 2 o 3 primeras reuniones siempre se habla de lo mismo. Totalmente, y no las 2 o 3 primeras. Todas las reuniones siempre se habla de lo mismo. Y todos sabemos, tanto ellos como nosotros, que en algún momento vamos transitando el camino y en algún momento de acá, llegamos acá, nos sentamos y firmamos. Ahora, el camino hay que hacerlo igual, porque no es que nos sentamos y decimos, bueno, che, ya está, a ver, ¿cómo ayudamos a solucionar esto? Y hagámoslo así, y lo firmamos y ya está. No, eso no existe. Eso no existe, porque cada uno defiende sus intereses. Seguro, claro. Y cuanto más, un poquitito más de la tajada puedan a lo mejor pensar que pueden rajuñar, es muy difícil firmar, pero se va a lograr, con paro, sin paro, con actividad, sin actividad, se va a lograr. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias por venir, por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la presencia. Susana Estochero, dirigente gremial, sindical, aquí con nosotros hablando a fondo de todos estos temas que queríamos compartir junto a todos ustedes. Vamos a